Seguimos con la serie La armadura de Dios, ¿sí? Y empezamos domingo anterior con el cinturón de la verdad, ¿no? ¿Recuerdan? Y hemos visto, ¿no? que estamos en una batalla espiritual y que no tenemos que ignorar que cada uno de nosotros como cristianos, desde el momento que aceptamos a Cristo ya empezamos a tener una batalla espiritual, ¿sí? De hecho, Pablo concluye en la carta a los Efesios con esta lucha espiritual que todos como cristianos tenemos y nos da descripciones, dijimos el domingo anterior, nos da una advertencia a cada uno de nosotros a poder estar firmes, ¿sí? También en ese capítulo empieza a describir cómo obra el adversario, cómo está organizado nuestro enemigo, Satanás, cuáles son sus estrategias. Pero a medida de que el apóstol Pablo nos da también toda la armadura, porque dice, vístanse de toda la armadura, a medida que nos va vistiendo a nosotros como cristianos, desviste cómo el enemigo, cuáles son sus estrategias, ¿sí? Fíjense en que el domingo pasado hablábamos del cinturón de la verdad y la estrategia que tenía Satanás es el engaño, la mentira. A medida que nos va vistiendo a nosotros como cristianos la armadura, va desvistiendo las tácticas y las estrategias que tiene el enemigo. Y fíjense en que dijimos el cinturón de la verdad, bueno, y habíamos hablado que él es padre de mentira, ¿sí? Y por eso ahí va haciendo, a medida que nos va vistiendo, va desvistiendo al enemigo también. Y va describiendo cada parte de la armadura, inspirado, como les decía el domingo anterior, en un soldado romano. Él está 24 horas en custodia, ¿no? Con un soldado romano y ve ese soldado y se inspira, ¿no? En escribir las cartas y nos dice a nosotros, nos habla a estos días, a cada uno de nosotros que tenemos una batalla espiritual. Dijimos el cinturón de la verdad, pero hoy vamos a ver la coraza de justicia, ¿sí? Vamos a ir a Efesios, así tomamos todo el texto. 6, verso 10 en adelante, ¿sí? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está describiendo cómo está organizado este ejército, ¿no? Por tanto, dice, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos, lo que vamos a ver hoy, con la coraza de justicia. Calzados, dice, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en la mayoría de sus cartas, el apóstol Pablo usa metáforas, ¿sí? Usa metáforas. Fíjense que cuando le escribe Pablo a Timoteo, dice, pelea la buena batalla como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo también, finalizando una de sus cartas, dice, he peleado, dice, la buena batalla, y empieza a usar estas metáforas como le dice Pablo a Timoteo, ¿sí? Pelea la buena batalla, sé un soldado de Jesucristo. Y a nosotros también nos dice, pelea la buena batalla, a cada uno de nosotros, a que seamos buenos soldados de Jesucristo y a que aprendamos a sufrir también esas penalidades por Cristo, ¿no? Y debemos ser conscientes, mis hermanos, que hay una lucha espiritual, ahí la vemos en el capítulo 6 de Efesios, y también hablaba el domingo anterior que no debemos subestimar a nuestro enemigo, porque nuestro enemigo, si bien es un enemigo derrotado, pero es un ángel caído, ¿sí? Es inteligente,
¿sí? Tiene sus tácticas. Es más, y siempre tendremos oposición, porque ¿saben qué? El libro de Apocalipsis dice que ha descendido con ira, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Y sabe contra quién? ¿A quién va a atacar? A los hijos de Dios. Ha descendido con ira porque sabe que le queda poco tiempo, ¿sí? Pero el apóstol Pablo nos insta a todos nosotros a equiparnos con una... es decir, hermanos, que nosotros no estamos desprovistos en esta batalla, en esta guerra. Tenemos una armadura que tenemos que utilizar, ¿sí? Tenemos una batalla, ¿sí? Y Pablo dice en 2 Corintios 10:3, miren, porque este enemigo sigue operando, ¿no? Y hablábamos el anterior domingo que su arma es el engaño. Y ahora vamos a ver el contraste que hace. ¿Por qué dice Pablo que debemos ponernos la coraza de justicia? Pero 2 Corintios 10:3 dice, acá toma otro término, miren, porque aun andamos en la carne, dice Pablo, no militamos, mira, según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, dice el apóstol Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Acá nuevamente vuelve a utilizar un término, no militamos, dice, según la carne. ¿Sí? Y la segunda parte de la armadura que describe el apóstol Pablo ahí es la coraza de justicia, ¿no? Pero ¿por qué Pablo asocia esa coraza con la justicia, ¿no? ¿Sí? Él relaciona que esa coraza, esa parte de la armadura es la justicia del cristiano. ¿Por qué? Porque trae a memoria lo que el profeta Isaías dice, ¿sí? Sabemos que el apóstol Pablo era un gran conocedor de las Escrituras, ¿no? Él trae a memoria lo que Isaías dice en el capítulo 59, verso 17. Dice así, Isaías 59, verso 17. Pues de justicia se vistió, dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, como yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Bueno, de ahí toma el apóstol Pablo y dice que esa parte de la armadura representa la justicia para el cristiano. Y si nosotros vamos al contexto de este versículo, vemos que el profeta Isaías ve una sociedad en decadencia. Falta la justicia, dice. Si usted va en versículos más atrás, habla de una sociedad inmoral, injusta, ¿sí? Pero Pablo toma el texto de Isaías para asimilar ese concepto con nosotros, ¿sí? Esta parte de la armadura, que es la coraza, era una parte de las armaduras más pesadas que tenía el soldado para ponerse, ¿no? Para ir a la guerra. Era la más pesada. Y esa parte de la armadura, que es la coraza, cubría todas las partes de los órganos vitales, ¿no? El corazón, ¿no? Esa parte es la coraza, ¿no? Un ejemplo más actualizado, lo que es para un policía de la fuerza un chaleco antibala, ¿sí? Eso era para el soldado romano, ¿sí? Cubría todo el dorso, tanto adelante como la parte de atrás, tanto la parte de adelante y la parte de atrás, ¿sí? Pero es muy importante la aplicación que trae para nosotros, ¿sí? Porque nos permite ver una artimaña de Satanás. Dijimos que el cinturón de la verdad, no contra el engaño, pero la coraza de justicia, porque Satanás es injusto, hermanos, ¿sí? Ahí está, él se mueve en injusticia, en maldad,
Y al vestirnos a nosotros con la coraza de justicia, nosotros vivimos en un mundo, mis hermanos, totalmente donde hay injusticia. Usted podrá haber visto en las noticias que hay, ¿no? Como hace no más de una semana mataron 3 jovencitas, y distintos casos que se dan de injusticia, ¿no? Y que vemos, ¿no? Situaciones así, y que dejan de ser noticias, ¿no? Porque van pasando los días y esa noticia ya deja de ser y tenemos otro caso. Y así, mis hermanos, porque la misma Biblia dice que la maldad en el mundo va a ir en aumento, ¿sí? Y vemos esos casos de injusticia, pero a nosotros como cristianos nos coloca, ¿no? Una pieza, una armadura que tenemos que tener, que es la coraza de justicia, ¿no? ¿Sí? Esta cubre una parte muy importante, les dije, de nuestros órganos vitales, ¿sí? ¿Y saben dónde busca Satanás atacarnos a nosotros? En nuestro corazón. Por eso es muy importante lo que dice la Biblia. Dice, sobre toda cosa, cuida tu corazón porque de él mana la vida. ¿Sí? Porque en otra versión dice, porque de él tomas tus decisiones, dice otra versión. Por eso Satanás busca atacar nuestro corazón. Fíjense cómo lo atacó a Job, pero porque Dios lo permitió, ¿no? En la soberanía de Dios, Dios permitió que lo atacara. Sí, tocó su salud, tocó sus bienes materiales, pero él lo que quería es que Job negara a Dios. Y eso es lo que quiere cuando él ataca nuestro corazón, que nos rebelemos contra Dios. Eso es lo que busca él, atacar nuestro corazón, porque si ataca ahí, mis hermanos, muchas veces el corazón es engañoso, dice la Biblia. No sé, el corazón del hombre dice que es engañoso y perverso, es frágil. Y por eso es muy importante de que nosotros podamos vestirnos con la coraza de justicia. Ahora yo voy a explicar por qué. ¿Quién es nuestra justicia, ¿no? Que es Cristo, la justificación por la fe. Vamos a explicar eso, ¿sí? Pero Satanás busca eso, ¿sí? Está interesado en desviar nuestro corazón, ¿sí? Él quiere que nos rebelemos, ¿sí? Desviar el corazón. Y lo que nosotros debemos hacer es cuidar nuestro corazón. Somos tendientes, muchas veces Dios nos bendice y nos olvidamos de Dios, ¿no? Dios nos da de sus bendiciones y muchas veces tendemos a olvidarnos de aquel que nos bendice, que es nuestro Dios, ¿sí? Y como les dije, nuestro corazón es muy frágil y tiende a desviarse, ¿sí? Empezamos a prosperar económicamente y nos olvidamos de aquel que nos está bendiciendo, ¿sí? Otra vez también, otra cosa que podemos ver que tenemos que tener cuidado en nuestro corazón es que no autoexaltarnos, ¿sí? Debemos cuidar nuestro corazón de la autoexaltación, ¿sí? Tener cuidado con eso, ¿sí? Y díganme, hermanos, si en el momento que nos pasan adversidades es ahí donde más nos acordamos de Dios. Pero cuando va todo bien, ahí tendemos a olvidarnos de Dios. Y es más, nosotros tomamos malas decisiones y le echamos la culpa a Dios. Y no asumimos nosotros la responsabilidad de las malas decisiones que tomamos. Y siempre es más fácil echarle la culpa al otro o echarle la culpa a Dios y no ser responsable y asumir, Señor, he fallado, he pecado, reconocer, ¿sí? Y muchas veces le echamos la culpa a Dios y nos rebelamos contra Dios. ¿Qué culpa tiene Dios de las decisiones que vos tomás, que te deja tomar decisiones libres y vos no consultás y querés hacer tu voluntad? ¿Tiene Él la culpa? El carácter de Dios, hermanos, la Biblia enseña que Dios es un Dios justo, que no hay maldad en Él, ¿sí? Nuestro corazón es el que es engañoso. Por eso es muy importante cuidarlo y vestirnos de la coraza de justicia. ¿Y qué significa? ¿Qué representa para nosotros la coraza de justicia como cristianos, ¿sí? Lo que representa que hace referencia a que
vivir acorde a los principios de Dios. Si bien en Cristo nosotros tenemos una posición, pero ahora también tenemos una condición de un estilo de vida, de vivir diferente. La misma Biblia dice que si nuestra justicia no es mayor que las escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. La misma Biblia dice, primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y las demás cosas serán añadidas. Y en el Sermón del Monte dijo Jesús, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. O sea, dos necesidades en el ser humano, hambre y sed de justicia. Bienaventurados, doblemente dichosos aquellos que tienen hambre, que tienen sed de justicia. Eso se trata, mis hermanos, de vivir una vida. Ahora yo tengo una posición en Cristo, pero yo ahora tengo un estilo diferente de vivir en rectitud, en santidad, en integridad, ¿sí? Porque Jesucristo, como cantábamos, es el sol de justicia que nos proporciona su justicia, hermanos, ¿sí? Es la justicia que tenemos por medio de la fe. Me viene el ejemplo de Martín Lutero, ¿no? El reformador. ¿Conocen el caso de Martín Lutero? Uno de los reformadores. Él estaba buscando a Dios, ¿no? En sus esfuerzos humanos, pero encontró el pasaje, ¿no? En la Biblia que dice, mas el justo por la fe vivirá, ¿sí? Y él trataba en sus esfuerzos humanos querer conocer a Dios, ¿sí? La justicia que tenemos por medio de la fe, que es en Cristo, trae un cambio, hermanos, de posición y de condición, ¿sí? Es una justicia que Dios imparte, es un don, porque el hombre carece, mis hermanos, de producirla y llevarla a cabo. Miren lo que dice Romanos 3:21. El hombre carece. Romanos 3:21. La carta a los romanos es medular, ¿no? Porque enseña sobre la justificación por la fe, ¿no? Pero ahí dice, pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? Testificada por la ley y por los profetas. Y verso 22 dice, la justicia de Dios, ahí está el medio. ¿Por medio de qué? De la fe en Jesucristo. Para que todos los que creen en Él, dice, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante a la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo ¿qué? Su justicia, a fin de que el que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Clave, ¿no? Este pasaje nos habla de la justificación, ¿sí? Por fe. Y derriba dos argumentos: que el hombre no puede salvarse por su propia justicia. ¿Sí? Uno de los argumentos que derriba la justificación por la fe, que el hombre no puede salvarse por su propia justicia. De hecho, Isaías dice que son como un trapo de inmundicia, como un trapo sucio las obras. ¿Viste? El moralista, cuando le vas a predicar y le vas a hablar de Cristo y te dice, no, pero yo soy bueno, te dicen, no maté a nadie. No, mirá, la Biblia dice que cuantos todos pecamos, estamos destituidos. No hay ni uno bueno. Y el único que nos puede justificar y dar esa posición es el sacrificio de Cristo. O sea, no es por nuestros propios esfuerzos humanos. El único que puede hacer las paces con Dios es el sacrificio de la cruz por medio de Cristo. ¿Sí? O sea que derriba el orgullo de la propia justicia, del esfuerzo humano de la persona. Pero también el otro extremo derriba de que uno es demasiado débil para superar los obstáculos, ¿sí? Y vencer las dificultades. Porque
ahí nos enseña que la victoria la tenemos por medio de Cristo. Entonces, dos argumentos que derriba lo que es la justificación por la fe. De hecho, la segunda carta a los Corintios 5:21, no lo busque, yo se lo leo, voy a pedir que lo pongan en pantalla nomás. La segunda carta a los Corintios dice, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él es en Cristo. O sea, justicia de Dios en Cristo. Él tomó forma de hombre, llevó nuestros pecados. Los profetas como Isaías dicen, ¿no? Ahí vimos su rostro herido, ¿no? Todo lo que profetizan los profetas, ahí vemos, mis hermanos, que Él mismo cargó nuestros pecados para redimirnos y hacernos libres de la esclavitud del pecado. Es decir, que podemos ser salvos porque Cristo tomó el lugar que te correspondía a vos y a mí. Es decir, que los pecados se le fueron imputados todo a Jesucristo. Yo hablaba con una persona y le decía, tus pecados y mis pecados se le fueron imputados a Él, y los que tendríamos que estar en esa cruz éramos vos y yo. Pero Él nos amó y nos justificó, hermanos, por el medio de la fe, de poder nosotros ahora tener reconciliación con Dios, ¿sí? Y la enseñanza medular de la justificación es que Él nos declara justos, es decir, que absolve todas nuestras culpas, nos declara justos, hermanos, ¿sí? Y tenemos una posición en Cristo que tenemos que vivir y andar, porque ahora el llamado ya, bien, tenemos la posición, dije, pero la carta a los Efesios enseña, hermanos, también de nuestra manera de andar ahora. Si bien tenemos la justificación por fe, pero ahora debemos vivir de otra manera, dice, en base a esa justicia. Porque fíjense que la carta a los Efesios está dividida, ¿no? Los primeros 3 capítulos empieza a hablar Pablo, ¿no?, de que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, pero después baja a cómo debemos vivir cada uno de nosotros en esa justicia. Miren, Efesios 4:17. ¿Lo tienen? Dice, esto pues digo y requiero, dice Pablo en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza, dice, de su corazón, las cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice Pablo, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado. Miren, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que el llamado que tengo es a vivir en justicia y en santidad. El mismo apóstol Juan dice que ahora nosotros debemos andar como Él anduvo, ¿sí? Y llevar una vida de rectitud, porque Él nos justificó, Él nos escogió, ¿sí? Y miren lo que dice Romanos 8:33. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, dice. ¿Quién puede? Dice. ¿Quién es el que los va a condenar? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Dale un fuerte aplauso al Señor, ¿sí? Nada, hermanos, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Así que cuando venga el acusador con esos darditos ahí en tu mente, en tu cabeza, a acusarte, a traerte a memoria cosas del pasado, a traerte situaciones, ¿no? Vos hiciste eso, recordad que Cristo te perdonó, que Cristo te limpió, ¿sí? Esa es la coraza de justicia, hermanos, que el apóstol Pablo está hablando, ¿sí? Porque Dios nos declara justo para vivir en esa posición que tenemos y que Él nos otorgó. Es decir, la identidad que cada uno de nosotros tiene es como hijos de Dios. Tenemos una identidad como hijos de Dios. Por eso yo entiendo que en mi posición que tengo en Cristo yo soy amado, soy perdonado, soy justificado, ¿sí? Entiendo mi identidad y mi posición que tengo en Cristo, ¿sí? Y debemos saber cuál es nuestra posición en Cristo y que nos ha llamado a cada uno de nosotros a vivir en rectitud, ¿sí? A caminar con Cristo. ¿Sí? Un ejemplo, le voy a poner un ejemplo por ahí muy vago, ¿no? Pero los jugadores en una cancha son 11 contra 11, el fútbol, ¿sí? Son 11 contra 11. El director técnico los pone a cada uno en una posición. El arquero en el arco, el 2 ahí de central y así, ¿no? Que los que juegan fútbol ya saben, ¿no? Va poniendo a cada uno el director técnico en su posición y cada uno es consciente de las tácticas del director técnico que tiene que estar en esa posición para jugar. Lo mismo nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que ser conscientes de la posición que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿sí? De esa posición que tenemos en Él, ¿sí? Que hemos sido justificados por la fe. Y somos llamados, mis hermanos, a caminar y a vivir en esa justicia que Cristo nos ofrece, ¿sí? Por eso, si queremos ganar esta batalla, debemos tomar un compromiso también de vivir en rectitud y de caminar en santidad y en obediencia a Dios. Porque si coqueteas con el pecado, es como que te estás sacando esa coraza de justicia. Estás abriendo puertas. Es como si fuera que te estás sacando esa coraza si estás coqueteando con el pecado. ¿Sí? Cuando Dios nos ha vestido, hermanos, con toda una armadura para utilizar. Miren lo que dice Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día, dice. Desechemos, dice, pues las obras de las tinieblas y vistámonos, dice, con las armas de la luz. Andemos, dice, como de día, dice Pablo acá, honestamente. Pero dice, no en glotonería, no en borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias, sino, dice, vestido del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? No proveáis para los deseos de la carne. Pero en otra versión, le voy a pedir si lo pueden poner en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice esta versión. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dice, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, en vivir en rectitud. Dice, ya que nosotros, dice, pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras. Dice, no vivan en promiscuidad sexual, en inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia.
Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos, dice esta versión. Sí, está más clarita, ¿no? Habla que somos del día, que no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, ¿sí? De que somos justificados para vivir una vida en santidad, procurar vivir una vida recta, de justicia. Y eso es lo que ahora tenemos que andar, vivir y caminar en rectitud. Proverbios 13:6, miren lo que dice. La justicia, miren, la justicia es una protección, como esa coraza de justicia. Dice, la justicia protege, dice, el camino del intachable, pero el pecado engaña, dice, a los malvados. ¿Sí? Es una coraza, mis hermanos, que nos protege para que podamos caminar y vivir en santidad y en el temor del Señor. Es una protección, hermanos, para nosotros como cristianos. ¿Sí? Y por eso nosotros no debemos abrir puertas, coquetear con el pecado, ¿sí? Porque si no nos estamos exponiendo nosotros solitos a los ataques de Satanás, ¿sí? Porque Satanás no puede derribar a un cristiano que se para en la posición de Cristo y vive en santidad. No, porque está ahí dependiendo de Dios y camina en el temor del Señor esa persona. Ahí lo vimos en ese proverbio. ¿Por qué? Porque hay una coraza que lo protege, ¿sí? Nuestro corazón está protegido y ahí es donde podemos caminar en obediencia y en santidad, ¿sí? Es una guerra, mis hermanos, como les decía, que no estamos desprovistos. Dios nos dio toda la armadura, ¿sí? Pero pasa que a veces ignoramos esto y ignoramos de ir a ver esto que la Biblia nos enseña, ¿sí? Y no tener esa coraza es estar desprotegido, ¿sí? Y Dios nos quiere que seamos conscientes en esta tarde y que estemos vestidos con toda esa armadura que Dios nos ha dado. Vamos a ir aprendiendo, ¿no? Domingo tras domingo. Miren, Primera de Tesalonicenses 5:8, no lo busque, yo se lo leo rápidamente. Pero nosotros, dice, que somos del día, dice, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo, ¿sí? Y lo que le decía, mis hermanos, nosotros tenemos ya esa armadura que Dios nos proveyó, ¿sí? En un mundo que necesita a Jesucristo, en un mundo de maldad, de injusticia, nosotros podemos ser conformados a la imagen de Cristo y resplandecer en medio de las tinieblas. Y en esta mañana hablaba con el pastor Maximiliano, ¿lo conocen? Al policía. Y le preguntaba, ¿no? Estaba hablando con él sobre los chalecos antibalas. Y saben que él me decía que los chalecos tienen una fecha de vencimiento, ¿sí? Y que a veces cuando no se hacen esas pericias o agarran el chaleco y no están bien para salir, hubo ocasiones que me contaba él que el chaleco le dispararon y la bala perforó el chaleco porque no estaba en condiciones. Y así muertes que se podrían haber evitado, ¿sí? O dice, en una batalla dice cuerpo a cuerpo, dice que al no estar el chaleco en condiciones, traspasa una puñalada. Porque, bueno, se tiene que verificar que el chaleco esté en condiciones. ¿A qué voy con este ejemplo, hermanos? Nosotros no estamos desprovistos, hermanos. Tenemos una coraza de justicia donde Dios nos ha vestido a cada uno de nosotros que tenemos que utilizar. Nosotros no tenemos un chaleco trucho así como le dan a veces a las personas, ¿no? Y que los mandan así a la guerra o que los mandan a los de la misma fuerza de la policía que los mandan así. Nosotros tenemos una armadura espiritual, hermanos, para vestirnos de toda la armadura de Dios y no estar desprovisto, ¿sí? Dios nos ha dado, nos ha equipado para la batalla. Y tenemos que tomar esa armadura que Dios nos da. ¿Sí? Dios nos ha dado
la coraza de justicia, que es la justicia de Cristo. Lo que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Pero lo importante, mis hermanos, es tomarla. Pero ¿qué pasa si no hay un compromiso de vivir en santidad y en rectitud? Es como que estés sin el chaleco, es como que estés sin esa coraza. Pero cuando hay un compromiso de tomar toda la armadura de Dios, un compromiso de vivir en santidad, en rectitud, en justicia, ahí estamos equipados para la batalla. Pero cuando no hay un compromiso, estamos desprotegidos, hermanos. Y ahí ataca Satanás nuestro corazón, nuestros pensamientos. Es ahí donde aprovecha para atacarnos. Cuando coqueteas con el pecado, es ahí donde aprovecha para atacar, porque estás abriendo puertas. Por eso es importante de que cada pieza que el apóstol Pablo nos va diciendo que tenemos que vestirnos, poder nosotros encarnarlas, ¿no? En nosotros, decirle: Señor, yo me he visto con toda la armadura, ¿sí? Con el cinto de la verdad, con la coraza de justicia, ¿sí? ¿Cuántos de hoy hacen un compromiso con Dios, ¿no? De tomar toda la armadura de Dios? ¿Cuántos hacen ese compromiso de vivir en obediencia hacia Dios y caminar en santidad? ¿Cuántos hoy deciden no coquetear con el pecado y ponerse toda la armadura de Dios? ¿Cuántos hacen ese compromiso con Dios? Porque Él nos ha dado las armas que tenemos en Cristo, esa justicia, y debemos vivir en justicia, porque Él se entregó por cada uno de nosotros y también nos justificó, hermanos. Pero también, para ir cerrando, Filipenses, la carta a los Filipenses. Capítulo 1, verso 11. Dice el apóstol Pablo, para ir cerrando este mensaje, dice así: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos, mis hermanos, de esos frutos de justicia. ¿Sí? Pero cada uno de nosotros debe hacer un compromiso de vivir en santidad, en rectitud y en esa justicia que Cristo nos ofrece para caminar en rectitud.